Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Espero que Dios los bendiga a todos, que tengan un buen día, que tengan mucha fe, mucha esperanza, mucha expectativa, que tengan una buena expectativa en cuanto a este día, en cuanto a las bendiciones de Dios que son nuevas cada día y nuevas son sus misericordias. Bienvenidos a todos y a cada uno. Quiero hablar de un versículo que está en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por este día. Te pedimos, Dios, que tú nos bendigas, que tú nos des el pan nuestro de cada día, Dios, que tú nos enseñes cada vez más, Dios, la Escritura. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, que tú nos hables al corazón y crees una conciencia en nosotros, Dios, de lo que tú quieres, de lo que tú esperas de nosotros hoy. Te pedimos que esta palabra, Dios, quede sembrada en nuestros corazones y que podamos entenderla, Dios, al escucharla, que encuentre cabida en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos en tus manos, Dios, este mensaje para que tu Espíritu, Dios, la dirija y pueda ser ese cultivador que siembra esta semilla en los corazones y que podamos frutos, Dios, de esta palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? El apóstol Pablo, mediante un argumento poderoso e ingenioso, demuestra que la ley no fue establecida por Dios para la justificación y salvación del hombre. Él declara que Dios hizo un pacto de gracia con Abraham y que la ley no vino a abrogar ese pacto. Hizo un pacto de gracia con Abraham mucho antes de que la ley fuera dada en el monte Sinaí, que Abraham no estuvo presente en el monte Sinaí, sino que por lo tanto no pudo hacerse una alteración alguna al pacto hecho a Abraham. No se le pidió el consentimiento a Abraham para alguna alteración del pacto, y si sin consentimiento el pacto no podía haber sido cambiado legalmente. Además, que el pacto permanece firme e inconmovible, viendo que fue hecho a la simiente de Abraham, al igual que el propio Abraham. Dice esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Por tanto, ni herencia ni salvación pueden obtenerse jamás por la ley. Ahora bien, irse a los extremos es el error de la ignorancia. Generalmente, cuando los hombres creen en una verdad, llevan su creencia hasta el extremo de negar otra. Y con mucha frecuencia la afirmación de una verdad conduce a los hombres a generalizar sobre todos los matices, generando falsedades de esa misma verdad. La supuesta objeción puede expresarse así: bueno, tú dices, Pablo, que la ley no puede justificar. Ciertamente entonces la ley no sirve para nada. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no puede salvar al hombre, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Si por sí misma nunca llevará a nadie al cielo, ¿para qué fue escrita? ¿Para qué escribir algo que no justifica al hombre? ¿Acaso no es una cosa inútil? El apóstol Pablo pudo haber replicado diciéndolo: insensato y tardo de corazón para entender. Se demuestra que una cosa es completamente inútil simplemente porque no responde a cada propósito en el mundo. ¿Dirán acaso que debido a que el hierro no es comestible, entonces el hierro es inútil? Y debido a que el oro no puede ser alimento para el hombre, por esa causa lo tirarán a la basura, llamándolo escoria que no vale nada. Sin embargo, sobre la base de esas premisas, ustedes proceden de esta manera: debido a que he dicho que la ley no puede salvar, ustedes me han preguntado neciamente que para qué sirve entonces. Y ustedes suponen que la ley de Dios no sirve para nada y que no tiene ningún valor. Por lo general, esta propuesta es de dos tipos de personas. Primero, por simples latosos a quienes no les gusta el evangelio y desean encontrarle todo tipo de fallas. Ellos pueden decirnos aquello en los que no creen, pero no nos dicen en qué creen. Ellos nos dicen que no creen en la ley, pero no nos dicen en qué sí creen. Ellos quieren oponerse a las doctrinas y a los sentimientos de los demás, pero estarían perdidos si se les pidiera que se sienten y escriban sus propias opiniones. Pueden destruir todo, pero no pueden construir nada. Luego, por otro lado, está el otro tipo de persona que dice: sí, yo sé que soy salvo únicamente por gracia. Y entonces quebranta la ley diciendo que no le obliga ni siquiera como regla de vida. Y pregunta entonces: ¿para qué sirve la ley? Y la echa fuera de su puerta como si fuera un mueble viejo únicamente útil para leña, porque en verdad no está adaptada para salvar su alma. Pero una cosa puede tener muchos usos, aunque no tenga alguno en particular. Es cierto que la ley no puede salvar, pero es también igualmente cierto que la ley es una de las obras más importantes de Dios, tanto que a todo lo largo de la Escritura le da un valor a la ley. Dice: por cuanto invalidaron mi ley, por cuanto quebrantaron la ley. Entonces merece una reverencia y es extremadamente útil cuando es aplicada por Dios para los propósitos por los cuales fue establecida. Ahora, si leen la doctrina del apóstol Pablo, encontrarán que declara que la ley condena a toda la humanidad. Ahora, por un solo instante, vamos a echar una ojeada a las obras de la ley en este mundo. Cuando la ley es ordenada en el monte Sinaí, aún el propio monte tiembla con miedo. Relámpagos y truenos forman un cortejo terrible cuando se estaban dictando aquellas sílabas de la ley. Todo el Sinaí humeaba. Jehová resplandeció desde el monte de Parán y el santo vino de Sinaí, vino de entre 10 millares de santos. Y de su boca salió una ley ardiente para ellos. Era una ley terrible, aún en el momento en que fue dada. Y desde entonces, desde ese monte Sinaí ha bajado una terrible
un decálogo que condena al hombre. Hasta que Cristo vino y cumplió la ley y trajo algo más. Si pudiéramos contemplar al mundo sin Cristo en él, simplemente bajo la ley, verían un mundo en ruinas, un mundo con un sello negro puesto sobre él, marcado y sellado para condenación. Verían hombres que, si conocieran su condición, tendrían sus manos sobre sus lomos y estarían llorando todos sus días. Verían hombres y mujeres condenados, perdidos, arruinados, y en las regiones más alejadas verían una fosa que está cavada para el impío. Si la ley hubiera hecho lo suyo, aparte del Evangelio de Jesucristo, nuestro Redentor, estaríamos todos bajo sentencia de muerte. La ley sería como una gran inundación que habría negado al mundo con algo peor que el agua, que el diluvio de Noé. Hubiese sido un incendio que habría quemado la tierra con peor destrucción que la que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y eso sería lo único que veríamos en el mundo si viéramos al mundo con la ley sin Cristo. Sin el Evangelio de Jesucristo, la ley no es otra cosa que la voz condenatoria de Dios que truena en contra de la humanidad. Entonces alguien se podrá preguntar, entonces, ¿para qué sirve la ley? Parece una pregunta muy natural. ¿Puede la ley ser de utilidad para el hombre? ¿Puede esa ley, que es como un juez que se pone el birrete negro y nos condena a todos, esa ley del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, puede ayudar en la salvación? Sí puede. Y ustedes verán cómo lo hace. Si Dios nos ayuda en la predicación, entonces, ¿para qué sirve la ley? Número 1, la ley sirve para traer condenación al mundo, para manifestar al hombre su culpa. Cuando Dios determina salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle la ley para mostrarle cuán culpable, cuán vil, cuán ruin es el hombre y en qué peligrosa posición se encuentra. Nadie quiere ser salvo si no se encuentra en peligro. Nadie grita sálvame a menos que se esté hundiendo en las aguas como se estaba hundiendo Pedro. Entonces, hay un hombre situado al borde del precipicio que está profundamente dormido y exactamente en el peligroso límite del abismo. Un simple movimiento y rodará y se hará pedazos contra las rocas que están en el fondo y nunca más se sabrá de él. Entonces, ¿cómo puede ser salvado? ¿Qué se puede hacer por él? ¿Qué se puede hacer? Esa es nuestra posición. También nosotros estábamos al borde de la ruina, pero nosotros éramos insensibles a ello. Teníamos una ley que nos condenaba, pero ignorábamos esa condenación. Ignorábamos estar en peligro. Andábamos por el mundo creyendo que no andábamos en ningún peligro, que andábamos sin consecuencias. Pero la ley vino a despertar vino a alertarnos de ese peligro en el que nosotros ignorábamos. ¿Sabe? El hombre tiene un sentimiento que es el miedo, el temor. El temor es algo que nos alerta del peligro. Es algo que nos ayuda a no morir. Si va caminando por la calle y de repente quiere cruzar la calle, usted se detiene y ve a ambos lados. ¿Qué es eso? Ese es el temor. El temor nos ayuda
a evitar pasar por algo que nos termine la vida. Entonces usted por temor, usted se detiene y ve a ambos lados, y si no viene un automóvil, pues usted cruza. Ese es temor. El temor es la conciencia del peligro. Entonces el temor, el miedo, la ley vino a hacernos ver nuestra real condición. ¿Cuánto tiempo pasó antes que nosotros nos diésemos cuenta que estábamos perdidos? Recuerden ese momento en el que ustedes por primera vez entendieron que estaban mal y empezaron a arrepentirse y empezaron a llorar y pudieron ver su vida como era una vida llena de pecados y se dieron cuenta de que así no iban para ningún lado. Pues la ley es lo que hace eso. Por eso el pueblo de Israel dice que se tapaba los oídos porque no querían escuchar aquello. Cuando decía no adulterarás, y esa ley penetraba en sus corazones y decían, todos nosotros hemos adulterado. No mentirás, no robarás, no tendrás otros dioses. Y tan pronto la ley fue escrita y sellada con el dedo de Dios en aquellas tablas, tan pronto Moisés bajó con las tablas, ya el pueblo tenía otro Dios. No duraron ni 40 días. Entonces la ley vino a alertarnos de aquel peligro que nosotros ignorábamos. ¿Cuántos hay afuera ignorando el peligro de la condenación eterna? ¿Cuántos afuera andan sin ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sirve para hacernos ver que estamos en peligro. La ley actúa como el hombre, con el hombre como lo hace un médico cuando quita lo que obstruye el ojo del ciego. Porque el ciego no ve, pero cuando el médico quita lo que obstruye el ojo, el hombre empieza a ver. Los hombres que creen en su justicia propia son ciegos, aunque se consideran buenos y hasta excelentes. La ley quita esa obstrucción y les permite descubrir cuán viles son y cuán completamente arruinados y condenados están si permanecen bajo la sentencia de la ley. Entonces, la ley vino a abrirnos los ojos y a decirnos que estamos en peligro, al borde del precipicio, si no viene alguien a salvarnos. Entonces, en segundo lugar, ¿para qué sirve la ley? Sirve para encerrar todo bajo pecado y hacernos ver la necesidad de un Salvador. Cuando la ley viene y nos hace ver nuestra real condición, cuando la ley nos quita aquel traje bonito que nos ponemos por encima, pero descubre nuestro interior verdadero, entonces nos hace ver que estamos en pecado y que necesitamos un Salvador. Cuando el hombre rodó del precipicio y empieza a dar sus primeras vueltas, es cuando se da cuenta que necesita auxilio. Entonces la ley hace eso. La ley nos hace ver, la ley vino para hacernos ver que estamos en pecado y que necesitamos de alguna manera ser salvos. Porque la ley aniquila toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. O sea, la mayoría de los hombres, cuando se reconocen culpables, prometen que se reformarán. ¿Cuántos hombres hay que cuando su vida está en peligro, al borde de la muerte, prometen y dicen, sí, no vuelvo a tomar alcohol? Sí, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer otro. Entonces, después el resultado de una mala vida, están al borde de la muerte, ellos prometen muchas cosas.
y prometen vivir una vida reformada y puede que cambien el curso de su vida, pero en cuanto a la ley no sucede así. Cuando se reconocen culpables los hombres, prometen que se reformarán diciendo he sido culpable y he merecido la ira de Dios, pero en el futuro voy a acumular muchos méritos que compensarán todos mis viejos pecados. Pero la ley tapa la boca del pecador y le dice no puedes hacer eso, es imposible. La ley lo que hace lo hace parcialmente recordándole al hombre que la obediencia futura no puede expiar la culpa pasada. O sea, cuando la ley viene y nos hace ver culpables y nos damos cuenta que somos culpables, la ley no permite que el cambio de una vida reformada pueda anular todos los pecados pasados. No se puede. Han ido acumulando un saldo deudor que no se puede omitir. Es como que en una tienda hayamos acumulado un saldo negativo en la tienda donde compra. Es tan grande que no se puede pagar. Entonces acuden a la señora de la tienda, a la dueña de la tienda, y le dicen: mire, señora, me da mucha pena que debido a que mi esposo está sin trabajo y todo eso, sé que nunca le podré pagar, pero tengo una gran deuda con usted, pero si le parece, señora, si me perdona esta deuda, ya nunca le voy a volver a deber. En el futuro le pagaré siempre de contado. Entonces, que empiece a pagar de contado todo lo que adquiera en la tienda no anula la deuda que tiene atrás. La señora le puede decir: sí, pero eso no arreglaría nuestras cuentas. Si me va a pagar lo que compra, está bien, pero estaría simplemente cumpliendo con su obligación. Pero ¿qué pasará con toda la deuda acumulada? ¿Cómo se va a saldar? No se puede liquidar con todo lo que usted pague en el futuro. Si se debe $1,000,000, de aquí en adelante, aunque usted haga compras de 1,000,000, usted está comprando al contado lo que usted está consumiendo, pero el 1,000,000 que está atrás, ¿cómo se puede pagar? Entonces, algunos creen que al darse cuenta, cuando la ley los descubre que están en pecados, ellos creen que al darse cuenta que están en pecados y empezar a vivir una vida reformada, creen que anulan las consecuencias de la ley de los pecados pasados, y no es así. Porque el que incurre en una fracción, el que infringe la ley en un punto, se hace culpable de todos. Entonces la ley nos evidencia delante de Dios y nos descubre y nos hace ver nuestra real condición, y cuando vemos nuestra condición nos hace ver que tenemos la necesidad de un Salvador. Y ese es el propósito principal de la ley, que encerró todo bajo pecado, y cuando vino la ley todos se quedaron viendo, todos nos quedamos viendo que éramos pecadores y nos preguntamos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hay? Entonces la ley encerró todo bajo pecado, y no solo eso, sino que nos demostró que no podemos pagar esos pecados. Aunque tratemos de empezar a vivir una vida reformada, todavía está esa deuda, y nos hizo ver que necesitamos de un Salvador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos el valor de un Salvador. Cuando no se tiene en conciencia
el peligro en el que estamos, no buscamos ayuda. Seguramente no hubo otro episodio en el que Pedro le dijera al Señor: Señor, sálvame, como cuando se vio expuesto al peligro de la muerte. Entonces, de la misma manera que el oropel hace resaltar las ollas y las manchas oscuras hacen que los tintes brillantes luzcan más brillantes, así la ley hizo que Cristo aparezca más puro y más celestial. Al darnos cuenta lo exigente que era la ley y que nosotros no podíamos cumplirla, eso nos hace valorar más al Salvador. Nos hace valorar más a aquel que sí cumplió la ley, aquel que hizo lo que nosotros no podíamos, aquel que pudo salir sobresaliente en aquello que nos aplazaba. Entonces, al ver a alguien que sí pudo cumplir la ley, y no solo eso, sino que por su obediencia yo soy justificado bajo la ley, entonces que no estoy justificado por las obras de la ley, sino por la fe de aquel Salvador, por la fe en aquel Salvador que sí cumplió la ley, eso me hace valorar más al Salvador. Porque la ley es dura y la ley es dura con su voz y que tanto que cuando la oían, aquellos se temblaba, el monte temblaba y humaba y aquellos temblaban de miedo y se tapaban los oídos. Mas Jesús, su voz es dulce. La voz del Salvador es dulce y dice: venid a mí. Cuando se estaba dando la ley, todo el mundo quería salir corriendo y no querían escuchar la voz de Jesús. Dice: vengan a mí. Entonces, el valor del Salvador se hace aún más grande. Se hace más palpable porque por fin alguien pudo obedecer la ley y traer paz para con Dios entre los hombres, y pudo ser ese mediador que pudo traer la paz entre el hombre y Dios. Entonces ese Salvador es alguien preciado. Por eso le llaman el Salvador, porque es el único Salvador, es el único que nos pone en paz con Dios. Leo los mandamientos y los encuentro estrictos y severos. Oh, pero cuán santo debe de haber sido escuchar los mandamientos de Jesús, escuchar sus palabras. Nada me lleva a valorar más a mi Salvador que cuando veo que la ley me condena, pero que Cristo me libera de la ley. No que la pongo a un lado, como diciendo ya no sirve para nada, sino que la ley ya no me condena, sino que Cristo me justifica. Si la ley me condena, viene Cristo y me justifica. Si la ley muestra mi pecado, viene Cristo y me santifica. Si la ley me manda para el infierno, viene Cristo y me dice: estoy preparando un lugar para vosotros en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Oh, cuán valorable es ese Salvador que vino a deshacer la condenación que traía la ley y trajo justificación y santificación. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para valorar más a aquel que cumplió la ley y basados en la ley me santifica y me justifica. ¿Sabe qué es justificar? Es declararlo
sin culpa. El Salvador no solo nos perdona de los pecados de la ley, sino que nos justifica de las consecuencias de esos pecados. O sea, una cosa es perdonar y otra cosa es justificar. El que tiene la deuda en la tienda de la señora puede que tenga 1 millón en deuda. Y si la señora decide perdonárselo, el hombre como quiera va a tener un estigma encima de él y va a tener una culpabilidad por dentro de que no le pudo pagar la deuda a la señora. Pero justificar es diferente. Justificar es que venga alguien, un tercero, un vecino, y que pague la deuda del millón, la deuda que se adquirió con el pasar de los años. Entonces ahí la deuda es pagada y el hombre es justificado. La señora no puede culparlo más, no puede verlo diferente, no puede verlo de menos, no puede tener un prejuicio sobre él. No, ahí viene, no le voy a vender nada porque ese hombre no paga. No. La justificación quita ese estigma, quita la culpabilidad de los pecados. Y Jesús no solo nos perdonó, sino que también nos justificó de la culpabilidad, nos quitó la culpa del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para darnos cuenta de que estamos mal, que estamos en peligro, para hacernos ver que necesitamos un Salvador y que no podemos, aunque nos esforcemos en vivir una vida reformada, no podemos anular los pecados pasados. Entonces necesitamos de un Salvador. Entonces la ley sirve para valorar el trabajo de ese Salvador. Sirve para que nos demos cuenta que lo que Él hizo no es cosa fácil. Y lo hizo no solo para cumplir la ley Él, sino que para su cumplimiento de la ley, nosotros seamos justificados. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esta simiente es Cristo. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que la ley nos evidenció, nos culpó, nos condenó y nos hizo ver que estamos en peligro de muerte eterna, y nos hizo ver la real necesidad de un Salvador, de ese que era la promesa de Abraham, de ese de que algún día iba a revelar la fe. Y para cuando la fe se reveló, cuando Jesucristo vino en carne, cuando vino y nació de un vientre virgen en Belén, la fe se manifestó. Y dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Los hizo descansar de las obras de la ley que el hombre, nos hizo descansar de aquello que por 4000 años
ha estado tratando de vivir una vida agradable y no podía, hasta que llegó la obediencia de Cristo, y por la fe en Jesucristo su obediencia nos justifica, nos perdona y nos santifica. Entonces estamos en paz para con Dios. ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Jesucristo, para que tengamos un Salvador en común, porque dice que ya no hay griego ni judío, sino que todos somos hijos de Dios por medio de la fe. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, la ley nos llevó a Cristo. Nos llevó de la mano a un Salvador, porque la ley apuntaba a que vendría un Salvador. Oh, alégrate, Belén Efrata, porque de ti nacerá el Salvador, el que perdonará los pecados de su pueblo. He aquí dará a luz una virgen, y le pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la ley anunciaba que vendría un vencedor. La ley anunciaba que vendría un Salvador, el cual perdonaría los pecados del mundo. Y ese Salvador es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para llevarnos a Jesús, para que entonces podamos recibir la verdadera justificación de la que hablaban las Escrituras. Bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado y que todos sus pecados son remitidos. La forma de remisión de pecados es a través de la fe en Jesucristo. Eso lo decía la ley. Bendita ley que nos guió hacia Jesucristo. Bendita ley que nos habló todo el tiempo, como dice que está escrito de mí en Moisés, en la ley, en los salmos y en los profetas, porque toda la ley hablaba de él. Y nos llevó a Cristo, el verdadero Salvador, el verdadero y único Salvador del mundo. Bendita ley de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú enviaste la ley, Dios, para que nos evidenciáramos que estábamos sucios delante de ti. Gracias, Dios, porque nos pusiste un filtro por la cual todo el mundo pasa y cual nos damos cuenta de que estábamos en pecado. Por esa misma ley traía una salvación, traía una puerta de salida. Y esa puerta se llama Jesús, que es la puerta, la única puerta por la cual podemos llegar al Padre. Gracias a Dios por esa bendita ley. Gracias a Dios porque por medio de Jesucristo todos nuestros pecados son perdonados. Gracias porque por medio de él, de esa simiente, de la simiente prometida a Abraham, somos justificados y puestos en paz para contigo. Gracias a Dios porque tú has hecho todo para que el pueblo, el mundo entero esté en paz contigo. Tú nos reconciliaste contigo. Tú nos buscaste para ponernos en paz. Y te damos gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Eternamente estaremos agradecidos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.